no solamente los testimonios, sino también la fantasía, la imaginación, se alimenta de los cambios, de las transformaciones. No era lo mismo inventar historias en el siglo XVI, en el siglo XVII, que inventarlas en el siglo XXI, porque la experiencia vivida es muy distinta, ¿no? Aunque hay algunas constantes, hay también variables enormes que tienen que ver con la evolución científica, la evolución de los conocimientos, la evolución social, política. Entonces, la literatura refleja su tiempo, sin ninguna duda, pero no es una esclava, ¿no es cierto?, del tiempo presente. Muchas veces recoge una tradición, expresa una tradición al mismo tiempo que expresa un presente, ¿no? Entonces, en ese sentido sí hay una relación muy estrecha de la literatura con el tiempo que pasa, pero también con el mundo tradicional, con el mundo del pasado. Muchas veces la literatura está hecha de nostalgia, de un sentimiento de extrañeza frente a lo que fue, a lo que ya no existe. Y esa literatura también tiene una tradición muy rica. Hay una literatura clásica que no expresa experiencias traumáticas, que expresa más bien un contento con la vida tal como es. Un Virgilio, por ejemplo, Virgilio no es un escritor traumático. Virgilio exalta muchísimo la relación del hombre con la naturaleza, la belleza del mundo, experiencias que son más bien de contento, de satisfacción con la realidad. Pero la gran diferencia, creo yo, es la literatura moderna, que es una literatura que da cuenta mucho más de experiencias traumáticas, de divorcio entre la vida y el mundo real, un rechazo de la vida tal como es. Esa actitud profundamente crítica de la vida, yo creo que es sobre todo un signo de la literatura contemporánea, ¿no?, de la literatura moderna, no necesariamente de la clásica.